¿Qué tal, familia de Relatos de la Noche Largo? Ya cayó el sol, y con él se filtran esas historias que la claridad del día jamás se atrevería a contar. Hoy hemos preparado una selección de relatos cargados de misterio, desasosiego y un terror que les helará la sangre. Historias que seguramente se quedarán dando vueltas en su cabeza mucho después de que este video llegue a su fin. Así que busquen su rincón preferido, apaguen las luces, si pueden, pónganse los audífonos y desconéctense de todo lo demás. Escuchen con atención, pero no olviden que estas son solo historias de miedo. Que estos eventos hayan sucedido en algún momento no significa que les vayan a pasar a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar estos relatos en la madrugada bastaría para despertar algo que jamás debería existir. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apaguen esa última luz que queda prendida y dejen que la oscuridad sea quien los guíe. Bienvenidos de nuevo a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada relato es una puerta abierta a secretos que, quizá, la humanidad no debió conocer. Y ahora, que comience el primer relato. Quiero contarte la historia de Montserrat, pero es un caso sumamente extraño. Mira, Maite, hay que dejarlo claro, no sabes si todo lo que está viviendo, todo lo que le pasó, es una tremenda coincidencia, o si son tantas las señales acumuladas que en realidad no hay coincidencia alguna. Pero bueno, no te quiero sugestionar. Mejor, al terminar el relato, dime tú qué piensas al respecto. Esta historia comenzó hace 6 años en la vida de Montserrat. Mira, su situación es bastante sencilla. Ella viene de una familia de arquitectos, y ella misma también se graduó de esa carrera. Apenas terminó de estudiar, consiguió un empleo donde le pagaban lo suficiente como para mudarse de casa. Sus papás eran muy estrictos, demasiado rígidos, y ella era un poco más relajada. Necesitaba su propio espacio. Así que, cuando Montserrat rentó este departamento y se mudó, decidió invitar a una amiga de toda la vida. Hay un evento trágico en el pasado de Montserrat. Cuando estaba en la secundaria, una compañera de clase, alguien que no era tan cercana a ella, enfermó, se deterioró a una velocidad alarmante y a mitad del 3er año falleció. Te cuento esto porque ese suceso fue el que hizo que Montserrat se volviera muy cercana a su amiga, Guadalupe. Durante el tiempo que esta chica lamentablemente enfermó y partió, Maite y Sari tuvieron muchísimas reflexiones sobre la vida. Eso las hizo madurar y fortaleció su lazo de una manera increíble. La vida siguió su curso. Cuando terminaron la preparatoria y entraron a la universidad, cada una tomó caminos muy distintos. Sari se fue por las humanidades, pero siempre fue una chica muy diferente a Montserrat. Guadalupe tenía una forma de ver el mundo muy holística, por llamarlo de algún modo. Creía en tantas cosas que están ahí fuera. Creía fervientemente en lo sobrenatural. Maite, en cambio, era una persona con los pies bien puestos en la tierra, alguien de realidades tangibles. Toda su vida giraba en torno al trabajo, a forjar una pequeña fortuna para estar tranquila en la vejez. Era alguien sumamente cuadrada y estructurada. Guadalupe Saray creía en la magia. Sarayí veía cada día como un mar de posibilidades, opciones y situaciones distintas. No digo que Maite fuera gris, pero sí que llevaban estilos de vida, digamos, un tanto opuestos, uno más caótico y otro más rígido. Y ojo, lo de caótico no es negativo, simplemente no había una estructura tan marcada. Te cuento esto porque, juntas, eran un par sumamente disparejo. Mientras Sarayí crecía, se pintaba el pelo de colores y se vestía de maneras que, a veces, contrastaban mucho con lo que socialmente se considera normal. Maite siempre fue clásica. La veías y no te llamaba la atención por su ropa. Sí, era linda. Tenía un cabello rizado, muy voluminoso. Su piel pálida y sus ojos oscuros le daban un aire como si no fuera de la región. No tenía rasgos de su mamá ni de su papá. Decían que no sabía ni de dónde había salido, pero la querían igual. Montserrat era, a fin de cuentas, una chica que llevaba una vida común. Ya instalada en su trabajo de arquitectura y viviendo en su departamento, no lo pensó 2 veces para invitar a Saray. Llevaban como 6 meses sin verse, pero si alguien quería que viviera con ella en esta nueva aventura, era Guadalupe. Cuando se lo propuso, Saray fue muy directa. «Oye, Maite,
Sabes que yo siempre he tenido mis locuras, y ahorita estoy trabajando con una brujita que no me paga muy bien. Me encantaría irme contigo, te quiero muchísimo, pero no tengo dinero para la renta, no podré apoyarte. Y Maite le respondió: qué boba, lo que yo quiero es que vivamos juntas. Así que este par disparejo se mudó al departamento, y ahí las ves. La zona de Montserrat es minimalista, apenas hay un par de muebles, su cama, donde guarda la ropa, y todo el espacio despejado. Pero si te asomas a la parte de Sarai, parece recámara de un adolescente. Pósters, montones de cosas acumuladas en cada rincón, y quién sabe qué sean, porque hay objetos por todas partes, a veces la ropa limpia mezclada con la sucia. Pero Montserrat estaba encantada con Sarai, y a ella no le importaba su estilo de vida mientras todo fluyera bien. Hicieron un trato. Las áreas comunes se mantendrían impecables. Ambas eran muy cumplidas y todo iba de maravilla. Es muy raro, porque Montserrat, las primeras semanas viviendo ahí, debido a su nuevo empleo, hablaba puras maravillas del trabajo. Incluso, en ocasiones, Sarai limpiaba todo el departamento y Montserrat se sentía muy agradecida, pues llegaba agotada. Pero te digo que es algo muy extraño porque, aunque todo parecía ir viento en popa, funcionando a la perfección y viviendo la aventura que querían, Montserrat empezó a sentir algo raro, como un peso inmenso provocado por el trabajo. De pronto se veía más cansada de lo habitual y no entendía por qué. Se hizo un par de análisis de sangre. Todo salió perfectamente bien, pero se empezó a sentir tan mal que, al cabo de unas semanas, le diagnosticaron síndrome de desgaste profesional. Le dijeron que, simplemente, su cuerpo, todo iba viento en popa, funcionando a la perfección. Vivía esa aventura que tanto deseaba y Montserrat se sentía pletórica, pero empezó a notar algo extraño, como una carga pesada derivada del trabajo. De pronto, se veía mucho más agotada de lo normal y no lograba comprender la razón. Se hizo un par de análisis de sangre, pero todo salió perfectamente bien. Tras un par de semanas sintiéndose así, le detectaron síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout. Le dijeron que simplemente el trabajo le estaba exigiendo demasiado y eso le estaba llevando a un estado de despersonalización, como si se estuviera desconectando de sus propios sentimientos. Que esa es la razón por la que empezó a aislarse un poco más. Maite, al darse cuenta, empezó a buscar alternativas. La gente le decía que llegó en el momento justo porque, aunque no sé con quién consultó esto, Maite recibió un consejo muy puntual. Necesitas tener hobbies. Y de forma extraña desarrolló uno casi al instante. Fue a una papelería, compró una libreta, un par de colores, unos lápices y comenzó a hacer bocetos y dibujos. Es algo muy raro, porque empezó a dedicarle muchísimo tiempo a eso y se sentía más tranquila. Ella ya le había contado a Guadalupe sobre su situación. Sari se quedó muy pensativa cuando le habló del famoso agotamiento, el burnout que le habían detectado, y le dijo: bueno, mi niña, no te preocupes, vas a estar bien estas próximas semanas. Tú échale ganas y haz lo que te recomendaron. Pero se le veía extraña. Quizás por eso se alejó un poco de Maite esos días, dándole su espacio. Pues por eso casi no se le vio por el departamento esas semanas. Y si Sari hubiera estado ahí, habría visto que Maite le dedicaba muchísimas horas al dibujo. No paraba de hacer boceto tras boceto. Ella, Montserrat, le contaba a su familia sobre este nuevo pasatiempo que la tenía totalmente encantada. Sentía que, semana tras semana, sus energías volvían. Estaba recuperando la Montserrat de siempre. Podía con toda la carga de trabajo. Ya no era esa chica gris. Todo fluía muy bien. Pero había algo muy raro cuando le preguntaban qué dibujaba. Ella se quedaba pensando: ay, no sé, he hecho varios esta semana. Recuerdo que pinté una casita de muñecas. ¿Una casita de muñecas? Pero si a ti nunca te gustaron. Ya sé, pero tenía unas ganas locas de hacerlo y la verdad me quedó bien bonita. Luego se las enseño. Nunca se los mostró porque era un tema sin importancia. ¿Sabes cómo es? Uno lo menciona y enseguida pasas a otros 5 temas más, ¿no? El caso es que Sari nunca vio los dibujos. La familia tampoco.
Pero Maite seguía ahí, inmersa en eso. Sari de pronto pasaba temporadas muy largas fuera del departamento, y cuando regresaba, se le notaba un poco más aislada. Después de eso, en sus conversaciones, empezaba a preguntar cosas raras como, oye, ¿ya te sientes bien? Eh, ¿No han pasado cosas extrañas? Montserrat no entendía el porqué de esas preguntas y le decía, ay, Sari, tú sabes bien que yo no creo en esas cosas tuyas. Nunca ha sido un problema entre nosotras. No, todo está bien. Si pasara algo, serías la primera en enterarte. Está bien, pero ¿segura que no has tenido sueños raros o algo así? ¿No? ¿Por qué me preguntas eso? No, solo curiosidad, Mera. ¿Curiosidad? ¿Me ves rara? Le preguntaba Maite. ¿Me ves extraña? No, 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 mera curiosidad. El problema es que, aunque las respuestas de Maite eran directas, de repente, de una semana a otra, Guadalupe decidió que ya no iría al departamento. Le dijo que no podría seguir ahí, que la disculpara, que de todas formas ella no ayudaba mucho con la renta, pero que por su tipo de trabajo le exigían mucho tiempo y necesitaba un lugar que le quedara muy cerca. Para Maite no tenía mucho sentido, ya que estaba a 15 minutos de la casa, pero bueno, cada quien son decisiones. De adultas, todo bien. Pasó un año completo, y en ese tiempo no se vieron ni una sola vez. Ya no sabían nada la una de la otra. Montserrat, en ese año, vivió varias cosas. A veces se sentía un poco deprimida. En ocasiones tenía achaques físicos, pero cuando iba a revisarse no tenía nada y se le pasaban a los 2 o 3 días. Por momentos sentía una soledad inmensa. Las personas con las que ella consultaba, y te repito, no sé quiénes eran. Imagino que algún psicólogo o psiquiatra, por lo técnico que sonaban sus consejos, le preguntaban acerca de eso. ¿No has pensado en tener pareja? ¿En sentirte acompañada? Pasas demasiado tiempo sola. Ella se quedó pensando y después de darle vueltas un rato, dijo, es cierto, quiero a alguien, quiero compañía, ya sea una amistad o una pareja, no me he dado tiempo para eso. Y sí, pasaba mucho tiempo sola. Y de repente, como si esto fuera un maldito cuento de hadas, y te lo repito, recalcando que es un maldito cuento de hadas, apareció en la vida de Montserrat un tal Ignacio, un tipo que la abordó directamente en un centro comercial y salió con una payasada, mientras estaban en la fila para comprar comida. Terminaron sentándose juntos a platicar y él era totalmente encantador, pero es muy raro, porque después las cosas que le parecían encantadoras a Montserrat no le terminaban de cerrar. Cuando Ignacio no estaba presente, ella pensaba, ¿por qué me reí de ese chiste si era tan tonto? Ese tipo de cosas no me dan risa. Ese comentario no me gustó. Qué raro, aunque en el momento sí me gustó. Bueno, sé, empezaron a dar la oportunidad. Intercambiaron números de teléfono, se mandaban mensajes y era muy extraño. Ella sentía un deseo real de estar con él. Y ahí es cuando ella empieza a reflexionar. Oye, pues, nunca he sido, espero que me entiendan, una persona muy activa en estos temas siempre. He estado volcada en mis estudios. Tal vez es un tema hormonal, de edad, o mi inconsciente diciéndome, oye Maite, pues es que ya es hora, mujer. Tienes que hacer algo al respecto. Así que Maite se dio la oportunidad de salir con Ignacio. Durante 6 meses, su vida fue de mal en peor. Al principio todo eran sonrisas y una química extraña porque nunca terminaba de ser química real y muchos chispazos raros. Eran como esos, encendedores que intentan prender una flama pero no sale nada y al final terminas lastimándote el dedo. Ese tipo de cosas pasaban porque ella se sentía atraída y encantada en el momento, pero al final no. Y en los meses siguientes todo fue de mal en peor. Las cosas no estaban bien. Ella ya no se sentía a gusto con él. El tipo era agresivo, sumamente posesivo y muy celoso. Toda la independencia que ella había logrado, la había perdido por completo. Él le pedía que le mandara por WhatsApp su ubicación cada media hora, con quién hablaba, que grabara audios del ambiente para saber si había alguien cerca, que le diera santo y seña de todas las personas con las que vivían juntos. Pero él era un tipo asfixiante, un loco de remate, al punto de que prohibía que ella conviviera con cualquier otro hombre.
Te juro que no tienes idea de lo insoportable que era. Montserrat empezó a ponerse mal, con un tic nervioso en el ojo que no podía controlar, retortijones horribles en el estómago. Se le quitó el hambre y pasaba noches enteras en vela, ansiosa, sin poder pegar el ojo. Fue ahí cuando se dijo, esto tiene que acabarse ya. Se armó de valor y fue con una psicóloga que le soltó sin vueltas. Necesitas una orden de alejamiento. Habla con ese tipo, porque por lo que cuentas, es un peligro. Muévete por la vía legal. Maite, que es muy de tener los pies en la tierra, fue a ver a un abogado. Pero cuando el abogado le explicó todo el papeleo y los requisitos, ella pensó, ay no, me voy a meter en un problemón. Estaba en esas, dándole vueltas al asunto, cuando una compañera del trabajo, una de las pocas con las que aún se llevaba, porque él le había prohibido tratar con hombres, se le acercó. La chica, al verla tan demacrada, le preguntó qué le pasaba. Tras una charla rápida donde Maite le contó un poco sobre Ignacio, ese monstruo que se devoraba su independencia y su espacio personal, la compañera le soltó. Conozco a una bruja muy buena. Ve con ella. Hará que ese tipo se largue y te ahorras el lío legal. Maite, escéptica, le preguntó, ¿una bruja? ¿En serio crees en eso? Su amiga respondió, no es que crea, es que me consta que funciona. Pero te aviso, no es barata. Cobra caro, pero es efectiva. Maite preguntó cuánto cobraba. Le dieron una cifra aproximada. Montserrat seguía siendo pragmática, no creía en esas cosas. Le parecían cuentos, pero le salía muchísimo más barato que el abogado y, sobre todo, le evitaba toda la burocracia del proceso legal. Así que, pensando que no perdía nada, decidió probar por ese camino. A lo mucho, tendría una anécdota curiosa para contar. Hagamos cuentas. Mientras el abogado le pedía 10,000 pesos, la bruja solo le cobraba 1,500. La diferencia era abismal, así que pensó, 1,500 sí los puedo pagar mientras junto los 10,000 del abogado. Como le dieron cita para 2 semanas después, tuvo que aguantar ese tiempo. En esas 2 semanas con Ignacio pasó de todo. Para empezar, ella ya lo había cortado definitivamente, pero él seguía rondando el departamento y aparecía en el estacionamiento. Maite, harta, puso cámaras dentro y fuera de su casa, y eso fue la gota que derramó el vaso. No lo pensó más para ir con la bruja. En 2 ocasiones, las cámaras le mandaron alertas. Ignacio estaba dentro, sentado en el sofá de la sala, esperando como si nada por más de 3 horas. Como ella tenía el video, no se atrevía a llegar a su propia casa. Esperaba que él se fuera y llamaba a un cerrajero para cambiar las chapas de nuevo. El problema es que 2 días después, volvía a pasar lo mismo. El tipo parecía tener una ganzúa o algo para abrir puertas. Ella seguía sin querer meterse en líos legales, por el tiempo, el desgaste y el papeleo. Así que se decidió, ya, directo con la bruja. La cita era un viernes, pero ella estaba llame y llame por teléfono, hasta que la bruja, harta, le contestó, ya, mi hija, te voy a atender. Vente el miércoles, pero deja de estarme molestando que ya me tienes hasta la coronilla. Maite fue para allá, pero desde que llegó, sintió que las cosas estaban raras. Era un edificio de departamentos común y corriente, no un local comercial. Al entrar, en lugar de una sala y comedor, se encontró con algo que parecía más bien sacado de un antro o una discoteca. Había un aparato que proyectaba lucecitas como estrellas, que daban vueltas por todas las paredes. Cuando se sentó, la luz le daba directo en los ojos. En el techo se reflejaban colores rojos y verdes girando sin parar. Todo se veía extraño, medio ridículo, como si la fueran a estafar. De pronto, la mujer salió por un umbral donde no había puerta, solo una cortina de collares de colores que tintineaban al moverse. Montserrat volteó y vio a una mujer con túnicas doradas, remates morados y un turbante. Parecía más una actriz barata que una bruja. La mujer se sentó y le dijo, «Tú eres la que no dejaba de llamar, ¿verdad? ¿Cómo entraste?» Maite, confundida, respondió, «Pues estaba abierto, toqué y me metí. ¿Y te parece correcto meterte en casas ajenas?» Maite, apenada, se disculpó. «Discúlpeme, no fue intencional. Pensé que como era un edificio». «¿Pensaste? Aquí llega mucha gente con muchas ideas, y no todas son correctas. A ver, Maite, ¿para qué me necesitas? ¿Qué quieres que haga?» Montserrat empezó a sentir una vibra muy pesada, como si hubiera caído en la boca del lobo. Tenía ganas de salir corriendo, pero quería solucionar lo de Ignacio. Dijo, «No quiero molestarla,
Si está ocupado o le hice sentir mal, me retiro. No, lo he hecho. Hecho está, no te preocupes. Vamos a ver lo de Ignacio, ¿cierto? Maite se quedó de piedra. Ella nunca le había dicho el nombre del tipo. Sí, muy bien, espérame tantito. La mujer se puso de pie, caminó hacia los collares, apagó una luz y de pronto todas esas estrellas en el techo desaparecieron. El lugar se veía como una sala vacía, sin nada más que la mesa donde estaban, y esos proyectores absurdos. Ni siquiera había refrigerador en la zona de la cocina. Era un lugar raro, con un ambiente pesado. Además se sentía un aroma fuerte, como a incienso o palo santo. Montserrat casi nunca usaba eso, pero le recordó a una amiga que no veía hace más de un año. Sarai. Ella sí usaba esos aromas todo el tiempo. En voz baja soltó: «Ah, Sarai», mientras la bruja entró a un cuarto atrás. Se escuchaba que hablaba sola en voz baja. Regresó con una muñeca de trapo, hecha en casa, con un vestidito violeta. La pone sobre la mesa y, justo en ese instante, le suelta: «A ver, hijita, por favor, toma esta muñeca». Y apenas está terminando de hablar, alguien atraviesa esa puerta de cortinas de cuentas, se planta al lado de la mesa, golpea la madera con las dos manos y, clavándole la mirada, Montserrat le suelta: «¿Qué demonios haces aquí?». Montserrat, muerta de miedo, solo alcanza a gritar: «Guadalupe». ¿Es acaso Sarai, a quien no veía desde hace más de un año? Está ahí, justo frente a ella, y después del susto se ríe y dice: «Ay, me diste un buen susto». Pero Guadalupe tiene una cara, una mirada cargada de rabia, de odio, de alguien que no quiere volver a verte en su vida, y le dice: «Ya te advertí que dejaras de burlarte de nosotras. Lárgate». Luego se gira hacia la bruja, le susurra un par de cosas al oído y vuelve a encarar a Montserrat. La bruja, roja de furia y completamente fuera de sí, agarra la muñeca, la estrella contra la mesa, golpea con los puños y exclama: «Si vuelvo a verte rondando por aquí, no sabes la que te espera. Te va a ir muy mal. Nunca te burles de las brujas. Fuera de aquí». Maite, sin entender nada, intenta hablar, pero le gritan: «Lárgate de una vez porque esta es tu última oportunidad». Sarai, cruzada de brazos, le advierte: «Si supieras lo que te conviene, ni se te ocurra regresar». Se acerca, la empuja con el hombro y repite: «Lárgate». Camina directo hacia la puerta por donde entró, la abre de par en par y le ordena: «Vete ya». Y justo cuando está saliendo le susurra al oído: «Mañana voy a tu departamento», y le cierra la puerta en la cara. Maite piensa: «Es la situación más espantosa que he vivido. Sentía que esas dos mujeres me iban a hacer daño, y mi amiga parecía estar poseída o algo así, porque no entendía ni una sola palabra de lo que decía. Jamás habíamos discutido en mi vida y ahora, de repente, me está trayendo a una bruja, armando un drama enorme, creando un aquelarre como si fuera a hacerme algún tipo de sacrificio extraño. No puede ser». Llega a su casa con una idea fija: «Mañana busco a un abogado. Jamás vuelvo a pisar la casa de una bruja». Al llegar a su departamento, se siente muy inquieta. Un vecino, con el que lleva buena relación, le comenta que vio a Ignacio merodeando por la zona. Pasa la peor noche de toda su existencia. Al día siguiente tiene que llamar a su trabajo para avisar: «No puedo ir, me siento fatal. Voy a ir a ver al médico. La razón: no pudo pegar el ojo en toda la noche. Las pesadillas, el rostro de Guadalupe, la bruja, la idea de Ignacio rondando por ahí, era algo espeluznante». Tuvo que empujar la mesa del comedor contra la puerta de entrada, por si ese tipo intentaba entrar de nuevo. Si lo hacía en plena madrugada, quería estar preparada. Así es, no te imaginas esa sensación de asfixia, de ahogo, de impotencia total. Pobre Montserrat lo estaba pasando realmente mal. Y de pronto, a las 10 de la mañana, alguien empieza a tocar el timbre con insistencia. Es una chica que trae una bolsita de papel y 2 cafés en la mano, en esas bandejitas de cartón que ya conoces de todas las cafeterías. Montserrat la ve por la cámara y no quiere abrirle, pero Sarai, que está afuera del departamento, se pega a la puerta y súplica: «Montserrat, por favor, perdóname, te lo voy a explicar todo.
Ábreme, amiga. De verdad necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Aquí es donde comienza este terror. Tras media hora de ruegos, Maite abre la puerta. Saray entra al departamento, le entrega los cafés y dice: como en los viejos tiempos, borrón y cuenta nueva, por favor. No entiendes nada de lo que pasó ayer. Yo sé que debes estar muy confundida. Te veo fatal. Necesito disculparme, pero es que tenía que protegerte. Maite responde: ¿protegerme de qué? Me hiciste pasar un ridículo terrible. Me sentí fatal. No me importa lo que digas. Saray insiste: te voy a hablar de cosas que no comprendes, pero son detalles que debo explicarte para que entiendas por qué actué así ayer y por qué, después de hoy, nunca más volverás a verme. A Maite le parece muy raro, no quiere seguir con la conversación, pero al mismo tiempo siente esa conexión por la amistad que compartieron. Así que piensa: ni modo, no me voy a quedar con la duda toda la vida. Está bien, dime. Saray abre la bolsita, saca 2 panquecitos y dice: no te preocupes, no tienen nada raro. Es por los viejos tiempos, de aquella panadería que siempre nos encantó. Así que ahí están. Si no te los quieres comer, lo entiendo perfectamente. Entonces, Guadalupe comienza a contarle: Maite, tú me invitaste a vivir aquí hace ya más de un año y acepté porque me pareció la aventura de mi vida. Estaba trabajando con una bruja, la que ya conociste. El problema, y algo que no te conté, es que esa bruja es extremadamente celosa y posesiva. Cuando empecé a trabajar con ella, la verdad es que eso no me causaba ningún conflicto, porque yo estaba tan concentrada en aprender que era como una segunda universidad para mí. No me importaban los amigos, ni tener pareja, ni nada de eso, pero el tiempo pasa y las prioridades cambian. Cuando me invitaste a vivir aquí, apenas me mudé. Al día siguiente, en esa misma sala en la que estuviste, ella empezó a olfatear el aire y me dijo: hueles a otra persona. Yo no entendía a qué se refería. Me insistía: hueles mucho a otra. Se me acercó, empezó a olfatearme y como ella ya es un poco rara, no le di mayor importancia. Además, yo no quería que me despidiera porque estaba aprendiendo muchísimo. Entonces, tomó un cabello que estaba pegado en mi ropa y dijo: este no es tuyo, vamos a hacer un trabajo. Sacó una muñeca, con un vestido azul, enredó el cabello en ella y empezó a decir cosas. Los días se vuelven grises, las noches pesan, el descanso no te reconforta. Y durante un mes entero, cada día, hacía diferentes rituales con esa muñeca para que yo sintiera los días cada vez más pesados y de repente, tú desarrollaste ese agotamiento extremo. A mí no me cuadraba. No sabía por qué te había pasado eso del agotamiento, pero cuando me contaste que te lo habían diagnosticado y me explicaste todo lo que estabas viviendo, me resultó muy extraño. Ella guardaba esta muñeca en una parte de la casa que tú nunca viste. Tiene una habitación con 2 casas de muñecas y un montón de ellas en los estantes. La tuya la tenía dentro de una casa pequeña y le decía: pinta para mí, dibuja para mí. ¿Recuerdas esa vez que hice una limpieza profunda del departamento? Maite responde: sí, me topé con tu cuaderno de dibujos, el que me dijiste que habías hecho. No tienes idea de lo que estabas dibujando, ¿verdad, Maite? Ella contesta: pues no, o sea, solo era mi pasatiempo para sentirme bien. ¿Todavía lo tienes? Maite dice: sí. Saray responde: tráelo. Y cuando lo trae, el libro es extraño. Para empezar, número 1, Montserrat no reconoce el objeto. No es como el resto de sus cosas. Está todo manchado, con hojas que sobresalen por todas partes. Parece algo mucho más descuidado que conservado. A Maite le resulta extraño. No recordaba que estuviera así, dice. Ya sé, amiga, ya sé. Míralo, por favor. Abre la primera página. Al abrirla, aparece una casa de muñecas con una nota que dice: me gusta dibujar para ti. Al pasar a la segunda página hay una muñeca con un vestido azul, exactamente como la que Saray le describió. En las siguientes hojas aparecen más muñecas con distintos vestidos, más casas de muñecas, una tras otra. Luego, una muñeca con un rostro, realmente aterrador, con el vestido hecho jirones. Otra casa de muñecas, esta vez con un aspecto macabro. Más y más muñecas. Maite, dando vueltas, exclama: ¿por qué dibujaba solo muñecas?
No recordaba esto, los dibujos son horribles. Es que ella había capturado parte de tu esencia. La utilizó para manipularte. Por eso me fui de la casa, porque sentí que si seguía viviendo contigo, terminaría haciéndote sufrir. Cuando me marché, traté de mitigar todo el daño y desviar su atención para que dejaras de existir para ella. De hecho, cuando se descuidó, le quité todas las cosas que te vinculaban, y mi amiga se puso furiosa. Me dijo, ¿sabes qué? Tú ya no me sirves, necesito un novio. Vamos a presentarle a Ignacio. Ella preguntó, ¿cómo se llamaba el chico con el que salías? ¿El del problema? Le contesté, también se llamaba Ignacio. Entonces dijo, ese hombre es alguien a quien llevo años usando. Es su zombie. Lo envío con ciertas personas para arruinarles la vida. Si investigas bien, te darás cuenta de que él ya tiene antecedentes de lo mismo. Lo usa para eso. Ese hombre dejó de ser él mismo hace mucho tiempo, después de que intentó hacerle un fraude y... pobrecito. Le pregunté, ¿entonces te lo mandó ella? Apareció de la nada, ¿verdad? Y ella respondió, sí. Y tú te dabas cuenta de que no congeniaban, pero seguías ahí. Pero, ¿cómo sabes todo eso? Le pregunté. Porque yo estaba ahí cuando trabajaba con los muñecos y los estaba amarrando. Les quité el amarre, por eso pudiste desprenderte de él, pero a él le puso el doble. Está obsesionadísimo contigo y ha empezado a hacer cosas muy extrañas, ¿cierto? Maite insistió. Pero, ¿cómo sabes todas estas cosas? Porque es magia, amiga. Y es de la mala. Ayer, cuando estabas allá, me dio un miedo tremendo. No te vi entrar, pero escuché tu voz, la reconocí al instante y sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo podías estar ahí? Si ella captaba tu esencia, te iba a hacer daño. Cuando fue al cuarto de atrás y vi que tomó una muñeca violeta, que no era la tuya, supe que aún podía burlarla. Así que le inventé la historia de que habías ido con varias brujas y a todas les habías hecho fraude. Como ya hay mucha gente que hace eso, se enfureció tanto, que como aún no había hecho nada contra ti, te dejó ir. Para ella también es un desgaste energético, y prefería que te fueras asustada. Ella también se alimenta de ver caras de miedo, como ya te diste cuenta. Así que, amiga, hasta aquí pude protegerte. Por favor, múdate de departamento. Todo lo que encuentres mío, deshazte de ello. Que no nos vincule nada y no volvamos a vernos. El narrador cuenta que esto ocurrió hace 6 años. No he vuelto a ver a Sarai y jamás la buscaré. Entendí que ella misma está atrapada en lo que hace, porque tampoco era feliz ahí y no tiene forma de salir. Y yo no quiero volver a caer en manos de una bruja que me haga algo así. No sé si fueron coincidencias, pero, de ser así, el destino me jugó una broma muy cruel. Beatriz vive en un pueblo donde lo místico y la vida cotidiana se mezclan de forma profunda. Había llevado una vida normal, dedicada a sus estudios, hasta que sintió un llamado espiritual y comenzó con metodologías holísticas. Venía de una familia cristiana protestante. Después mezcló eso con la corriente nueva era. Luego saltó al budismo, un poco de hinduismo. Hacía sus propias combinaciones. Tenía rezos muy cristianos que terminaban con mantras y posturas tipo mudra. Cosas que ella veía bien integrar. Esto no es una crítica a su método, solo una descripción. Ella creía que no le pasaría nada malo. No sé si eso causó lo que vendría después. Ese periodo duró unos 2 años, cuando tenía entre 20 y 23 años. Después le dio un cierre definitivo a esa etapa. Pasaron 3 años más, y a sus 25 o 26 se enamoró perdidamente de un chico del trabajo. Pero había 2 problemas. El primero es que él estaba casado, y el segundo es que además tenía un hijo. Ella quería borrar esos obstáculos porque lo quería para ella. Nunca había sido tan egoísta, pero, como dice el narrador, estaba completamente cegada y obsesionada. No quería una aventura de una noche. Quería que él estuviera con ella siempre. Empezó a buscar alternativas y a hablar con su confidente, una amiga de toda la vida con la que se confesaba todo, hasta las cosas más reprobables. Le confesó que estaba enamorada de aquel hombre casado y que no le importaba nada, que lo quería para ella. Entre risas, su amiga le dijo, ¿y si le hacemos un amarre? Beatriz lo pensó un momento. Si crees que funciona, pues no perdemos nada, hagámoslo. En los días siguientes, ambas comenzaron a investigar todo lo esotérico en Internet, cosas que para Beatriz no eran del todo desconocidas, pues ya había tenido su etapa de búsqueda holística.
Comenzó a seguir las instrucciones del amarre, y su amiga, por su cuenta, también consiguió todo lo necesario, aunque decidieron añadir un par de cosas más al ritual. Aquello era una aventura. No quería algo de una sola noche. Eso quizá lo conseguía por otros medios. Yo lo quería conmigo siempre. Así que empecé a buscar alternativas, a charlar con mis amistades. Tenía mi confidente, una amiga de toda la vida con la que siempre nos contábamos todo, y la verdad es que nos confesábamos cosas que serían bastante reprobables. Fue ahí donde le solté que estaba enamorada de este hombre, casado y con hijos, y que no me importaba nada. Lo quería para mí. Y ella entre risas me suelta: ¿y si le hacemos un amarre? Beatriz se queda pensando un momento y dice: ¿y si crees que funcione? Bueno, no pierdes nada, vamos a intentarlo. Durante los siguientes días, ambas chicas comenzaron a investigar todo lo esotérico en redes sociales, cosas que para Beatriz no eran del todo desconocidas. Al fin y al cabo, ella había pasado por una etapa donde probaba todo lo holístico. Empezaron a revisar las instrucciones del amarre y las recomendaciones. Su amiga, por su cuenta, también consiguió los materiales, pero decidieron añadir un par de cosas más. Suerte, o quizás por el pasado de Beatriz, o quién sabe. El caso es que decidieron seguir adelante con el amarre. Como era un compañero de trabajo, había muchos momentos de interacción. Esas pequeñas cosas que ella necesitaba de él, las consiguió durante la primera semana. Para la segunda, ya tenía todo lo necesario, y en la tercera semana tenían el ritual potenciado con esos elementos extra. Estaban decididas. Fue muy raro porque en cuanto empezaron a hacer el amarre, las velas comenzaron a chisporrotear con violencia, soltando muchísimas chispas. Después de eso ocurrió algo rarísimo, un olor a podrido, un aroma denso, muy desagradable. Entonces el ambiente se puso tenso. En aquel lugar se empezó a sentir una presencia. Había una sensación que 20 minutos antes no existía. Era como si algo hubiera entrado en la habitación, pero era algo enorme, absolutamente malévolo, voraz y estaba furioso. La sensación de ira y tensión en el aire era evidente. En cuanto prestabas atención, sentías como si la oscuridad estuviera a punto de darte un mordisco en cualquier segundo. Era aterrador. Lo peor es que estaban tan absortas en su rito que no se dieron cuenta de que el reloj empezó a avanzar más rápido de lo normal. Lo habían iniciado a las 4 de la tarde y de repente ya eran las 12:30 de la noche. Todo estaba sumido en una negrura total. No se escuchaba ni un ruido, no entraba ni un haz de luz por las ventanas, y de repente vieron cómo una sombra se desplazaba de una habitación a otra, todo en absoluta penumbra, una sombra nítida, mucho más oscura que la propia noche. Beatriz y su amiga estaban aterrorizadas. No tenían idea de qué estaba pasando. Beatriz empezó a recitar unos mantras, intentando que toda aquella energía se disipara, cuando de pronto un siseo. Al principio sonó como una gota cayendo sobre un charco, pero luego el sonido se volvió más seco, más agudo, un siseo que captó nuestra atención de inmediato. Giramos la vista hacia el rincón superior izquierdo, justo encima del hombro de Beatriz, y ahí, en la penumbra de la esquina, vimos cómo, en un abrir y cerrar de ojos, una multitud de ojitos se encendió en la oscuridad y, al mismo tiempo, se cerraron. Ojitos de todo tipo, unos pequeños, otros enormes, pero el reflejo de las velas sobre ellos era inconfundible. Y no eran uno ni dos, eran decenas. Estaban ahí, observándonos, abriéndose y cerrándose solo para nosotras. Sentimos un miedo atroz, algo visceral. Beatriz me susurró: narrador, jamás en mi vida me había sentido tan vulnerable como en ese preciso instante. Ahí comprendí la estupidez que habíamos cometido. No sé qué invocamos, ni a quién le abrimos la puerta, ni en qué clase de lío nos metimos, pero estaba claro, estábamos en su terreno, y esa ya no era mi casa. Un miedo paralizante me recorrió. Le rogué a mi amiga que nos fuéramos, pero ella insistió en que debíamos terminar. Completó los últimos pasos que hacíamos. No sé si eran rezos o frases inconexas, porque yo ya estaba totalmente fuera de mí. Y cuando terminó, pasó algo muy extraño. Las velas de la casa se encendieron solas. Yo no las había dejado prendidas en otras habitaciones.
De hecho, se habían apagado o disminuido durante el rito, pero regresaron a la vida por sí mismas, poniéndonos la piel de gallina. Salimos de ahí y dejamos todo tal cual. En los días siguientes, mi casa empezó a apestar a algo pútrido, un olor que venía de todas partes. No era el rastro de las velas, era distinto. Era un hedor que iba y venía, como si algo muerto y asqueroso estuviera acechando dentro de mi propio hogar. Fue la experiencia más aterradora imaginable. Por las noches, sentía cómo me jalaban las sábanas. Mi amiga decía que despertaba con marcas de rasguños. En 2 ocasiones me pasó lo peor. Me acostaba tranquila, justo en el centro, de lado hacia la izquierda, y amanecía de una forma imposible, con las rodillas clavadas en el suelo, las piernas atrapadas debajo de la cama, totalmente tensas y como si estuvieran amarradas, la espalda pegada al colchón y la nuca sobre la parte superior. Mis brazos quedaban atrapados fuera del colchón narrador, como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado. Me costaba horrores liberarme. Ocurrió 2 veces. Entendí que habíamos despertado a algo que estaba furioso con nosotras, y que, si no hacíamos algo rápido, las cosas iban a terminar muy mal. Empezamos a buscar ayuda desesperadamente. Mi amiga contactó a varias brujas de la ciudad, pero más de 5 ni siquiera nos dejaron cruzar la puerta. Apenas nos veían llegar, nos gritaban: «Lárguense, no quiero que traigan eso aquí». Nos cerraban la puerta en la cara sin dejarnos explicar nada. Hubo una persona que al vernos dijo: «Traen algo muy pesado, pasen». Pero al encender un cirio, la llama se retorció como un torbellino. Se levantó de golpe y sentenció: «Váyanse de aquí». Tampoco nos cobró nada. Así nos pasó con uno tras otro, hasta que finalmente nos enviaron con una santera. Al vernos, la mujer solo dijo: «Ay, Dios mío», no nos dejó ni abrir la boca. De repente una persona se acercó y soltó: «Vienen cargando algo muy pesado, pasen». En cuanto encendió una vela, la flama empezó a girar como un remolino hacia el techo y el tipo se levantó en seco y nos gritó: «Lárguense de aquí». Ni siquiera nos quiso cobrar. Así estuvimos saltando de brujo en brujo probando suerte, hasta que finalmente nos enviaron con una santera. Apenas nos vio, soltó un: «Se metieron con el protector de alguien más». La señora nos pidió una... Ay, saqué la foto, se la enseñé y me dijo: «Ay, mi niña, pero si este muchacho es mi sobrino». Me soltó sin rodeos: «Te metiste con alguien de mucho peso y yo no pienso mover un dedo para ayudarte. Así que intención». Y entonces me suelta: «Lo intentaste amarrar, ¿verdad, mijita?». Y sí, lo hice con toda la intención del mundo. Luego me dice: «Vas a dejarlo en paz. Yo no voy a mover un dedo para ayudarte, pero para que sé. A ver, tranquilícense. Vas a tener que buscar a alguien mejor que yo, pero date cuenta, en esta ciudad no vas a hallar a nadie con esas capacidades. Que él sea quien te abra los ojos. A ver si lo consigue. Y si no, prepárate, porque le llamaste la atención al guardián. Ya te echó el ojo para cenar, y por eso me dejó ir». Narrador, 3 años. 3 años saltando de brujo en brujo. Mi vida se volvió una maldita pesadilla. Esa cosa no quería devorarnos como lo haría una bestia. No, no era así. Lo que buscaba era deshacernos, poco a poco, como si fuera ácido consumiéndonos día tras día. Nos estaba rompiendo la mente. No podíamos ni pegar el ojo. Nos sentíamos vigiladas constantemente. A veces nos dejaba en paz 2 o 3 días, solo para luego aparecer y hacernos una cochinada horrible. Y, de repente, de un día para otro, todo se acabó. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente, aunque no sé ni si llamarlo lamentable, este muchacho, su esposa y su pequeño murieron en un accidente. Antes de eso, no había forma de quitárnoslo de encima. Pero ahora, por fin, la suerte me sonríe y puedo decir, al fin, que vivo tranquila. Esperanza me envió este relato y me cuenta que esto le pasó hace muchísimo tiempo. Esperanza, a día de hoy, es una. Esta mujer tiene 45 años, pero lo que te voy a contar le pasó cuando apenas iba a la secundaria. Ella vivía en un pueblo fronterizo, pegadito al norte de México, un lugar retirado de cualquier ciudad importante. Un pueblito de esos donde, como dice la narradora, pasan cosas muy extrañas, cosas que en el resto del país simplemente no ocurren.
En ese lugar vivimos algo tan fuerte que nos marcó la vida a toda mi familia. Muchos piensan que por ser pastor o sacerdote, la gente tiene la vida resuelta, que les sobra el dinero y que no tienen que batallar, pero la realidad es totalmente otra. La verdad es que hay muchos pastores y sacerdotes que viven al día, apenas sacando lo necesario para cubrir los gastos más básicos. Muchos tienen que buscarse un segundo empleo o trabajan de lunes a domingo, dejando solo el fin de semana para predicar. Hay sacerdotes tan limitados económicamente que no pueden ni moverse de su zona porque no tienen coche ni dinero para el transporte. Con este panorama es donde comienza la historia de Monchis. Esperanza es una niña que está por entrar a secundaria y tiene una hermana que está a punto de terminarla. Su hermana Cayetana y ella son un gran equipo, se llevan de maravilla y comparten sus amistades. Cayetana nunca ha sido de esas personas que discriminan por edad o físico. Es un alma muy linda. Ambas son hijas de un pastor que lleva más de 20 años sirviendo a su comunidad. Aunque el resto de la semana el hombre trabaja como carpintero, es conocido por todos en el pueblo. Esperanza y Cayetana crecieron en un hogar donde la religión y la espiritualidad son el centro de todo. Para ellas, dedicar un par de horas al día a la oración o a la meditación no es nada raro. Es parte de su rutina, su forma de conectar con Dios. Salir a predicar, hablar de la Biblia y compartir el Evangelio es algo que hace naturalmente, como cualquier otra tarea cotidiana. En la secundaria, todos las conocían como las pastorcitas. Ya te imaginarás por qué. Esperanza me confiesa: la verdad, mi hermana era una fanática. Le encantaba ese mundo de predicar. Yo solo le seguía el rollo. Ella se iba a evangelizar y yo me quedaba con los demás niños jugando. Nunca hablaba de esos temas, pues a mi edad no me importaba. El caso es que, conforme avanzaba mi primer año, empezaron a correr rumores de un grupo de satánicos, de gente que invocaba al maligno, acercándose mucho al pueblo. Nos decían que tuviéramos cuidado. Mi hermana y yo, en voz baja, nos decíamos que había que estar cerca de Dios, que ellos no podrían contra la sangre de Cristo. Yo repetía esas cosas, pero la verdad no entendía nada. Tenía miedo. Cuando me hablaban de demonios me imaginaba monstruos gigantescos. Para la mente de una niña, era como si estuviera a punto de empezar una película de terror. Así de real lo sentía. De repente, mi hermana empezó a hablar mucho de un chico que le llamaba la atención. Lo conoció afuera de la escuela. Le decían el Chivo. Era un chico alto, muy delgado, bien educado y con una labia increíble, pero tenía un semblante, una energía que a mí no me gustaba. Me daba miedo. No sé si era su mirada o su forma de estar parado, pero me provocaba mucha intranquilidad. Cayetana quería convencerlo de ir a la iglesia con nuestro papá, pero el Chivo siempre se resistía. Pasaron como 2 meses así, hasta que un día él fue directo y le soltó: «Entiende, Cayetana, no te lo había dicho, pero vengo de una familia de satanistas. No iré a tu iglesia». Él le propuso: «¿Tanto quieres que vaya? Está bien, pero tú tienes que venir un mes completo a mi iglesia satánica, donde también hacemos ritos». Cayetana estaba obsesionada con convencerlo. Esperanza me cuenta: yo veía cómo hablaban en el patio y mi mamá se acercaba y me decía: «Por favor, Monchis, vigílalos. Ese chico no me da buena espina, siento que me rehúye. Por favor, no los pierdas de vista». Así que yo me quedaba vigilando desde la ventana, como si fuera guardia o policía. En cuanto volteaban, me agachaba. A veces, mi hermana se acercaba a la puerta de cristal y yo estaba en la esquina, viendo que el tipo no se metiera a la casa. Me sentía como una espía infiltrada. Caminaba por el patio haciéndome la desentendida y les decía: «Hola, ¿qué hacen?». Mi hermana se moría de risa y me gritaba: «Ya vete a la casa y deja de espiarnos». Yo fingía inocencia. ¿Quién los espía? Solo quería ver cómo están. «¿Cómo has estado, Chivo?». Mi hermana se reía a carcajadas, me agarraba de la oreja y me iba empujando hacia adentro de la casa mientras me decía: «Ya, Monchis, ya te pasaste». Me aventaba para adentro, pero luego nos poníamos a platicar y a reírnos de todo. Aún así, le advertí a mi hermana: «Oye, a mamá le da mala espina el Chivo, por favor no pases tanto tiempo sola con él». Ella, muy prudente, me respondía: «Sí, lo sé, solo lo invito aquí afuera porque quiero que vaya a la iglesia, pero sí, creo que trae algo malo. Solo quería ver cómo estaban, cómo la pasaban, chicos. ¿Y tú, Chivo, cómo has estado?», decía. Mi hermana soltaba otra carcajada y entonces me agarraba de la oreja con fuerza. Entre risas y bromas,
Me llevaba hacia adentro de la casa, con una mano en mi hombro y la otra en mi oreja, diciéndome: ya, Monchis, ya te estás pasando, deja de espiarnos. Y la condenada me empujaba hacia adentro. Pero bueno, ya adentro cambiábamos de tema y terminábamos riendo. Yo sí llegué a decirle: oye, mamá, ese tal Chivo me da mala espina, por favor, no te quedes sola con él. Y mi hermana, que era muy prudente, me respondió: sí, de hecho solo lo invito a la casa y quiero que vaya a la iglesia. Creo que sí trae algo malo encima. Mi hermana, que siempre fue muy precavida, me dijo: mira, la verdad es que solo lo invité a la casa y quiero llevarlo a la iglesia. Siento que de verdad trae algo oscuro encima. Mira, narrador, no sabría decirte cuánto tiempo pasó exactamente. No lo recuerdo bien, pero un día llegamos a la iglesia y ahí estaba el Chivo afuera. Siempre se vestía de negro, era su uniforme diario. Siempre que lo veía, estaba igual: camisa negra, pantalones negros, cinturón negro, zapatos negros. Parecía que no tenía otra ropa, pero ahora, en la iglesia, traía una camisa blanca, pantalones café, cinturón negro y sus zapatos de siempre. Se veía impecable, mucho mejor peinado que de costumbre. De hecho, tenía como una aura angelical. Me acerqué, le sonreí y le dije: hola, Chivito. Él me sonrió de vuelta y respondió: Chivito. Entonces le comenté: bueno, es que me das esa impresión. Y me soltó: no, para ti soy el señor Chivo. Me reí y entramos juntos a la iglesia. Todo era muy raro, narrador, porque se comportaba de lo más amable. Saludó a mi mamá y a mi hermana, pero al sentarse en la iglesia, eligió la primera fila y enseguida se notó que algo no andaba bien. Se retorcía de un lado a otro, bostezaba sin parar, se movía los dedos nerviosamente, se frotaba las manos y hacía ruidos molestos en la banca. Luego pedía disculpas. Mi hermana y yo estábamos a su lado, y mi mamá, a mi lado, me apretaba la mano para que no le diera tanta confianza. Empezó a eructar y a disculparse una y otra vez. Así estuvo un buen rato. Cuando terminó el servicio, salió rascándose la nuca frenéticamente, como si tuviera piojos o algo así. Se disculpó con todos y se largó. Esa semana no supimos nada del Chivo. No apareció en casa. Mi hermana no lo vio en la escuela, nada de nada. Mi mamá aprovechó para hablar con Cayetana y le dijo: oye, el comportamiento de ese tipo es muy extraño. Dime bien de dónde lo conoces. Ya son muchas veces que lo traes a la casa, pero dices que lo viste fuera de la escuela, luego adentro. Ahí fue cuando mi hermana cayó en cuenta de que, en realidad, nunca lo había visto con uniforme escolar ni entrando a clases. Solo lo veía afuera. Eso nos pareció muy sospechoso a todos. Un día de esa misma semana, mientras el Chivo seguía desaparecido, llega otro muchacho, también vestido totalmente de negro. Se presentó como Esteban y le dijo a mi mamá: señora, por favor, ya no tengan ningún contacto con el Chivo ni con gente como nosotros. Mejor manténganse alejados, porque ya se fijaron en ustedes. Luego nos confesó que él también viene de una de esas familias que practican el culto satánico. Nos dijo que están instalados a las afueras del pueblo y que no mandan a sus hijos a la escuela local porque no comparten la educación que dan ahí. Así que ellos hacen sus propios ritos los fines de semana. Pero Esteban había escuchado a los adultos hablando sobre dos niñas que les llamaron la atención para un sacrificio. Querían ofrendarlas y estaban enviando gente para manipularlas, porque necesitan que, por su propia voluntad, ellas acepten ser sacrificadas aquí en la iglesia. Esteban dijo: señora, estoy ahí porque me ofrecieron desde niño, pero no me gustan las atrocidades que hacen. Por favor, tengan cuidado. Ese muchacho narrador nunca volvió a aparecer. El Chivo, por su parte, siguió sin dejarse ver toda una semana. A la siguiente, mi hermana se lo topó fuera de la escuela y le preguntó: ¿qué pasó? Ya va a terminar el curso. Te desapareciste una semana entera. Te van a reprobar. El Chivo sonrió y le contestó: yo ni estudio aquí. Mi hermana le dijo: ah, entonces sí eres del culto ese, satánico. Él respondió: sí, ya te había dicho que soy de una familia satánica, claro que soy del culto. Mi hermana le preguntó por qué faltó toda la semana, y él dijo: no sé, algo me cayó mal después de ir a la iglesia. Tanta santurronería me hizo sentir incómodo. Y aquí, narrador, doy gracias a Dios que mi hermana es inteligente. Le cayó el 20.
porque mi mamá ya le había advertido. No es normal que alguien se sienta tan mal solo por ir a escuchar a tu papá, que tampoco es que hable de cosas tan terribles. Entonces, ella se dio cuenta de que algo oscuro estaba ocurriendo y le dijo directamente al chico: ¿sabes qué? Me suena que traes algo malo. No quiero saber nada de ti. Ya no quiero pasar tiempo contigo ni voy a ir a tu iglesia. El tipo, que siempre había sido amable y conversador, se transformó totalmente. Se puso furioso y le soltó: me las vas a pagar. Ya me habías prometido que irías. Estás rompiendo tu palabra. Y se fue. Mi hermana pasó toda la tarde angustiada por la culpa de haberle prometido ir a su rito. Al final le confesó todo a mi mamá, quien le dijo: ay, mija, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? No andes prometiendo esas cosas a esa clase de gente. Se armó una discusión en la casa y mi hermana intentaba justificarse. Bueno, pero yo le dije que iría un mes y apenas vino una vez, así que no tengo por qué cumplir. Seguíamos en eso cuando, de repente, narrador, dieron las 8 de la noche. En ese preciso instante comenzó a sonar un piano en la casa. No tenemos piano. Era una melodía bonita, pero a la vez macabra. Lo peor era que se escuchaba como si estuvieran tocando en la habitación contigua. El problema es que, sin importar a qué cuarto te movieras, el sonido siempre venía de la habitación de al lado. Yo estaba en mi cuarto y parecía que venía del de mi hermana. Corría al suyo y se oía como si estuviera en el mío. Iba al cuarto de mis papás, se oía en el de mi hermana. Me iba al comedor y sonaba en la sala. Iba a la sala y sonaba en el comedor. Una pesadilla. La música nos tenía a todos aturdidos. Después de un momento, empezamos a sentir presencias extrañas en la casa, como si algo estuviera caminando por ahí. No era solo el ambiente pesado. Sentías cuando alguien pasaba a tu lado y te rozaba el brazo o el antebrazo. Se te erizaba todo el cuerpo. Sentías que alguien pasaba detrás de ti y te pasaba un dedo o la mano completa por la nuca. Era una sensación horrible, como si te estuvieran acosando en la oscuridad. Mi papá empezó a orar con fuerza, proclamando que la sangre de Cristo tiene poder. Tenía aceite ungido y empezó a hacer oraciones de liberación en toda la casa. No sé explicarte exactamente qué hacía porque yo no conocía esos rituales, pero él no se detuvo. Recuerdo perfectamente lo que viví. Fue algo terrible. Mi papá nos pedía que lo siguiéramos, repitiendo sus palabras mientras oraba y de: ni se te ocurra meter a esa gente en mis cosas. Y pues sí, se armó un pleito en la casa mientras mi hermana intentaba defenderse a como diera lugar. El caso es que yo le había puesto como condición que viniera un mes entero a ayudarnos, pero solo apareció un día. Así que, lógicamente, yo ya no tenía ninguna obligación de cumplir mi parte del trato. Estábamos en esas cuando, de repente, el reloj dio las 8 de la noche. A esa misma hora, en punto, un piano empezó a sonar dentro de la casa, y lo peor es que ni siquiera tenemos piano. Era una melodía extraña, hermosa, pero a la vez tenía algo siniestro, algo macabro. Lo más aterrador de todo era que el sonido se escuchaba como si alguien estuviera tocando justo en el cuarto de al lado. Pero por más que corríamos de una habitación a otra, la música siempre parecía venir de la recámara contigua. Yo estaba en mi cuarto y juraría que sonaba en el de mi hermana. Corría al cuarto de ella y entonces parecía que el piano estaba en el mío. Me iba al cuarto de mis papás y se escuchaba otra vez en el de mi hermana. Corría al comedor y sonaba en la sala. Me metía a la sala y el sonido saltaba al comedor. Una pesadilla. Esa melodía nos tenía a todos completamente descolocados. Después de un rato, la atmósfera en la casa cambió por completo. Se sentía algo denso, como presencias, como si hubiera alguien caminando por ahí. Y no era solo sentir el ambiente pesado, es que sentías el roce físico. Te tocaban el brazo, te rozaban el antebrazo, se te ponían los pelos de punta al sentir que alguien pasaba justo detrás de ti. Era como si te pusieran un dedo o toda la mano, recorriéndote la nuca. Una sensación espantosa, como si algo oscuro te estuviera molestando y acosando constantemente. Entonces mi papá empezó a orar en voz alta, repitiendo que la sangre de Cristo tiene poder. Sacó un frasco con aceite ungido y comenzó a hacer una especie de ritual de liberación por toda la casa. No sabría explicarte exactamente qué hizo, porque ni lo conocí entonces ni lo entiendo bien hasta el día de hoy, pero se puso manos a la obra. Cuando empezó con todo eso, recuerdo perfectamente lo que pasé. Fue una experiencia horrible.
Mi papá nos pidió que lo siguiéramos por toda la casa, repitiendo cada una de sus palabras. Y de repente, me quedé clavada en uno de los escalones y les grité: «Ya no puedo moverme, me tienen sujeta». Sentí como si unas cuerdas hubieran salido, desde abajo, desde el suelo, y me estuvieran jalando hacia el fondo. Mi papá seguía rezando con desesperación. Me lanzaba el aceite consagrado y no paraba de orar. Era algo rarísimo, porque me invadió un malestar terrible, pero estaba totalmente paralizada. Fue como si me hubiera quedado tiesa, como una estatua. Me quedé rígida. Me quedé ahí, sin poder articular ni una sola palabra. Mi hermana, por su parte, estaba arriba, al borde de la escalera, y dijo: «Voy a mi cuarto por una Biblia». Se fue. Pasó el tiempo y mi hermana no volvía. En eso, mi mamá fue a buscarla y gritó desde arriba: «Está igual, está igual, no se puede mover». Mi papá, muy angustiado, me tomó de los hombros y me dijo: «Vamos, intenta moverte», y empezó a sacudirme con todas sus fuerzas. Narrador, te lo juro, yo no podía moverme ni un milímetro, ni siquiera podía inclinarme o levantarme. Era como si estuviera intentando mover una viga de acero gigante, y a él le faltaran fuerzas. Siguió con sus oraciones. Me pidió que lo esperara un segundo y subió corriendo con mi mamá. Le pidió a ella que bajara. Mi mamá se quedó conmigo rezándome, incluso me rezaba en los pies. Él, por su parte, fue al cuarto de mi hermana. Dice que le puso aceite en los pies, que empezó a rezar con muchísima más fuerza y nos pedía que hiciéramos lo mismo. Pero yo ya no podía ni mover la boca. Era como si esas cosas, esas cuerdas que salían del suelo, se hubieran enredado por todo mi cuerpo, y cuando llegaron a mi boca ya no podía ver bien. Veía mi casa de una forma extraña, y solo ahora lo entiendo. Tenía la mitad de la vista bloqueada, como si tuviera algo cubriéndome los ojos por arriba y por abajo. Veía todo a través de una franjita estrecha. ¿Por qué veía así? No tengo idea. Después de una hora de estar ellos ahí, ruego tras ruego, pidiendo a Dios, reprendiendo constantemente a esa presencia, por fin todo se liberó. Pude moverme y la casa volvió a sentirse normal. Mi papá se puso a llorar después de aquello. Nos pidió perdón porque sentía que le faltaba fe, y terminó dejando el ministerio de lado. Le afectó profundamente. Mi mamá nos rogó que no nos acercáramos nunca más a esos chicos, y la verdad es que nunca más los volvimos a ver por el pueblo. Si hubo más gente vestida de negro, lo que pensamos es que lamentablemente terminaron convenciendo a alguien, porque hubo una época en la que 2 personas desaparecieron. Esta historia que voy a contarte es sumamente fuerte, y digamos que por las políticas de la plataforma tendré que omitir ciertos detalles, pero vas a entender perfectamente a qué me refiero. Y si captas bien lo que te estoy contando, muy probablemente hoy vas a tener pesadillas. Vamos a llamar a esta persona Rodrigo. Resulta que Rodrigo tiene una historia de terror, un terror cruel, pesado, perturbador, que vivió cuando era solo un niño. Él asegura que vivió en una casa totalmente embrujada, un lugar que no te deja margen para dudar de que lo paranormal existe. Me cuenta, narrador: nos mudamos ahí cuando yo tenía unos 12 años. La casa, desde el primer instante, nada más cruzar el umbral, nos hizo saber qué clase de pesadilla nos esperaba. Cuando entramos, llevábamos solo unas cajas, porque no teníamos muchas cosas en ese entonces. Solo unas cajas con ropa, algunos utensilios de cocina y poco más. Apenas íbamos cruzando la puerta cuando mi papá salió pálido, diciendo que acababa de ver a una mujer de blanco cruzando de la sala al comedor. No te imagines una mansión, era un lugar muy pequeñito, pero los espacios estaban muy, muy divididos. La sala era diminuta, de un lado, y el comedor del otro apenas para 5 personas. La cocina era un espacio minúsculo, separado del comedor. Así cada sección de la casa. Había un medio baño abajo y un baño completo arriba. 3 habitaciones en la planta alta, todas pequeñitas también, pero todas muy separadas. En ese lugar, narrador, en esa casa, esa mujer de blanco también la vi yo, la vio mi hermano, la vio mi mamá, y eso ni de lejos era lo peor. A veces, cuando teníamos visitas, y me refiero a amigos de la escuela o novias de mi hermano,
Apenas con invitados empezaban a escucharse lamentos, como si hubiera alguien llorando. Y no era la Llorona, era un niño. Empezabas a seguir ese llanto porque una vez se me ocurrió hacerlo y fue la peor decisión de mi vida. Te iba guiando poco a poco por diferentes puntos de la casa hasta que, de repente, volteabas y lo tenías de frente. Era un niño que se veía normal, pero tenía muchas señales de haber sufrido mucho. Espero que entiendas a qué me refiero. Tenía marcas claras de maltrato. Y de pronto, en medio de un grito, en un parpadeo, desaparecía. Pero eso sí, los pasos y el llanto no dejaban de sonar. Después de haber visto a ese niño de frente, las cosas se pusieron feas. Sentía que me perseguía, pero siempre cuando estaba rodeado de gente. Un día que estaba con mi mamá y una tía, mi tía traía una falda larga, amarilla. Yo estaba a su lado y escuchamos unos pasos corriendo. Volteamos a ver y no había nadie. Los pasos rodearon a mi tía 3 veces y, en la última, le jalaron la falda 2 veces y salieron disparados por la puerta. No los vimos, pero se escuchó clarísimo, muy nítido. Mi tía se asustó, me cargó y nos salimos de inmediato. Ahí sucedían muchas cosas extrañas. Mi mamá contaba que una vez, al verse al espejo, vio a una mujer con una marca justo a la mitad del rostro, como si le hubieran hecho mucho daño. Y espero que me entiendas, no quiero ser explícito, pero esa mujer no se veía como alguien que perteneciera a nuestro mundo. Mi papá se estaba bañando, pegado a la pared mientras le caía el agua, cuando sintió que de la propia pared salieron unas manos y empezaron a ahorcarlo. Mi papá le tenía pánico a esa casa. Estaba buscando cómo mudarnos, pero la renta era extremadamente barata. Era ridículo. Luego entendimos por qué. Los vecinos nos contaron que la casa llevaba mucho tiempo vacía porque estaba embrujada y todos lo sabían. Decían que cuando estaba sola se escuchaban muebles moverse, trastes romperse, gritos y lamentos. Se oían detonaciones. Al principio, los vecinos acudían, pero luego se daban cuenta de que era una trampa porque, en cuanto entraban, se topaban con algo fantasmal. A veces veían a una niña, otras a un niño o a un anciano, incluso la famosa mujer de blanco, a quien todos conocían, pero jamás había rastro alguno de que alguien hubiera estado ahí. Los vecinos cuentan que todo el que entraba a ese lugar terminaba mal, ya fuera perdiendo la razón o marchándose al poco tiempo, y los gritos durante la madrugada se hacían más frecuentes cuanto más tiempo pasaban las familias ahí. Cuando mis padres se enteraron de todo esto, empezaron a moverse, a buscar refugios o albergues, cualquier sitio donde pudiéramos quedarnos, porque nuestra situación económica era fatal. Logramos refugiarnos en un albergue para gente sin hogar y el sacerdote a cargo, al escucharnos, nos dio permiso para vivir ahí. Él fue a la casa, empezó a realizar los ritos de liberación, pero al poco regresó diciendo: No estoy preparado para esto. Pensé que era otra cosa. Necesitamos traer a alguien que realmente sepa de estos temas. Pero como el sacerdote estaba absorbido por el cuidado del albergue, nunca logró conseguir a nadie que fuera a hacer esa liberación. Pasaron los años, y para cuando mi papá mejoró su economía y nos mudamos a un barrio mucho más alejado, supo que unos 5 o 6 años después habían demolido aquella casa. Al enterarse de la demolición, empezó a preguntarles a los vecinos qué había pasado, qué sabían ellos sobre todo lo ocurrido, y los vecinos le contaron que, al tirar la casa, encontraron enterrados muchísimos cuerpos de hace mucho tiempo. Corría el rumor de que, cuando ese barrio estaba deshabitado, aquel lugar sirvió como una fosa común donde personas malintencionadas hacían desaparecer a otras, condenándolas a sus peores momentos finales en este plano. Nadie sabía si el horror venía desde el origen, si alguien la compró después para remodelarla, o si los mismos dueños estaban involucrados en esos actos atroces. Por eso, todos prefirieron guardar silencio y actuar como si nada sucediera. Cuando mi padre supo la verdad, nos mudamos de ciudad. Unos 10 años después, ya viviendo en otro lado, estaba yo viendo una película en el comedor, y al apagar la pantalla, vi reflejado al niño que había visto en aquella casa. Me llevé un susto tremendo, pero empecé a rezar por él y desde entonces jamás lo he vuelto a ver. Han pasado ya varias décadas, el lugar hoy es totalmente diferente y hasta donde sé, ya no ocurre nada. Sin embargo, nosotros vivimos en una casa verdaderamente embrujada debido a todas las atrocidades que se cometieron allí en el pasado, música, y así,
Queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta velada sombría, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero que las historias de esta noche les hayan regalado momentos de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un descanso reparador. Muchas gracias por estar una vez más con Relatos de la Noche Largo. Nos encontraremos de nuevo mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio aguarden para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que duerman muy bien. Pero si en el silencio de la madrugada escuchan unos suaves golpes en la puerta, no se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. Puerta, no se inquieten, a lo mejor solo es el viento. Hasta la próxima y que tengan muy buenas noches.